Finalmente, dentro de la historia de la tensiometría, en 1905 viene el médico ruso Nikolai Sergeyevich Korotkov y basado en el procedimiento y la técnica de Rivarocci, la perfecciona. Y decir la perfecciona es que la modifica de tal forma que ya le da mayor precisión a la determinación de la presión diastólica. Recuerden que con la técnica de Rivarocci decíamos la presión sistólica se tomaba y se podía determinar de una manera muy precisa al sentir la primera pulsación, pero era muy difícil poder determinar en qué momento se estabilizaban las pulsaciones para determinar la diastólica. Rivarocci pues creó prácticamente todo lo que es el aspecto del equipo, pero Korotkov tuvo una idea mejor. Cuenta la historia que Korotkov iba un día, como suelen parecer suceder las cosas muchas veces de manera fortuita, iba un día caminando, ¿sí?, a la orilla de un río, y el río pues llevaba corriente. Este es el río, llevaba corriente. Rivarocci iba por acá, Korotkov iba por acá caminando, y había muchos lirios acuáticos, y esos lirios acuáticos pasaban a gran velocidad. Eso le hizo pensar a Korotkov el hecho de que los lirios acuáticos pasaran a gran velocidad, de que la corriente era bastante fuerte. Sin embargo, no hacía ruido. Es decir, el agua circulaba en ese sentido sin hacer ruido, lo hacía de manera silenciosa. Y entonces se le ocurrió a Korotkov, bueno, ¿por qué es esto? Si la corriente es fuerte, ¿por qué no hace ruido? Y entonces cayó en la conclusión de que el agua circulaba con fuerza, pero las corrientes, las fuerzas del agua eran paralelas y no chocaban entre sí. Y como no chocaban entre sí, no hacían ruido. Y esto es lo que actualmente conocemos como flujo o patrón de flujo laminar, que representado acá en esta figura, este es el flujo laminar, ¿ok? Vean ustedes, las corrientes corren sin golpear unas con otras y por lo tanto no hacen ruido. Se le vino a Korotkov entonces una idea, y sobre todo le vino la idea cuando siguió caminando y vio que más adelante el río hacía una especie de cuello de botella y luego se volvía a ensanchar, y se dio cuenta de que al pasar el agua por este estrechamiento del río hacía ruido, hacía mucho ruido. Y pensó Korotkov, ok, lo que sucede es que aquí, en este estrechamiento, las corrientes tienen que chocar entre sí, y al pasar al otro lado me generan turbulencia. Nuevamente el sentido común, y esa turbulencia se va perdiendo poco a poco, y más adelante ya no hacía ruido porque recuperaba su flujo laminar, es decir, en este tramo es donde hacía ruido, ¿okay? Ya más adelante ya no, porque recuperaba su flujo laminar, ¿ok? En esta diapositiva vemos lo que es el flujo turbulento. El patrón de flujo turbulento es cuando las corrientes chocan, ¿sí?, entre sí, y eso genera ruido. Es decir, el flujo laminar es silencioso
y el flujo turbulento es ruidoso. Con esta experiencia, Korotkov se le vino a la mente una idea muy brillante. Y con lo mismo se fue a su casa, tomó el esfigmomanómetro que tenía, que era el mismo que había creado Rivarocci, y pensó, yo no voy a palpar el pulso, voy a inventar un nuevo método para tomar la presión arterial, pero no va a ser un método palpatorio, como se le llamaba en ese entonces y se le sigue llamando al método de Rivarocci. No va a ser un método palpatorio en donde yo determino la presión sistólica y la presión diastólica únicamente porque palpo el pulso o lo dejo de palpar y lo vuelvo a palpar y luego espero que se estabilicen las pulsaciones. No, dijo, yo voy a escuchar el pulso. Porque se le vino a la mente algo que era muy cierto. La sangre en los vasos sanguíneos, en las arterias, si no hay obstrucciones, si no hay estrechamientos, si es constante la luz o disminuye gradualmente, las corrientes van a ser paralelas y la sangre circula con un flujo laminar, es decir, un flujo silencioso. Y Korotkov fue, tomó su esfigmomanómetro, se lo colocó a alguien de su familia, no sé a quién, sobre el sitio por donde él sabía que pasaban determinadas arterias, como la arteria humeral, como la arteria radial, como la arteria femoral, como la arteria pedia, y desde luego no escuchaba nada. Sin embargo, pues él sabía que la sangre estaba circulando porque el corazón estaba latiendo, y dijo, no escucho nada porque la sangre está circulando con un patrón laminar. Pero vamos a ver ahora, dijo él. Y con a la misma persona le comprimió ligeramente la arteria humeral, y abajito de donde él comprimió la arteria humeral puso el estetoscopio. Y fíjense bien, antes de comprimirla, él colocaba el estetoscopio sobre la arteria humeral y no escuchaba nada. Pero ahora, al comprimirla suavemente, la arteria humeral, y colocar la cápsula del estetoscopio inmediatamente por debajo de la compresión, él escuchaba lo siguiente. Yo creo que ni siquiera necesito explicarles el porqué de eso, porque sucedía algo semejante a lo que él vio en el río. Al comprimir él, hizo que el patrón de flujo laminar se volviera turbulento, y entonces, de ser así el flujo laminar, por debajo de la compresión el flujo se volvió así y se volvió ruidoso, y entonces él podía escuchar como si fuera un soplo, que bueno, en realidad literalmente es un soplo, ese que era el ruido de la sangre que pasaba a través del sitio de la compresión en cada sístole. Y entonces dijo Korotkov, ya lo tengo. Lo único que necesito es mi estetoscopio. Y no necesitó más. Lo demás que sucedió es obvio, pero se los voy a contar. Con el mismo brazalete de Rivarocci, con el mismo instrumento de Rivarocci, quizá un poquito modificado, pero igual con su depósito de mercurio, su columna para que subiera el mercurio, el brazalete de 5 centímetros, la perilla insufladora, con lo mismo, él a una persona le puso el brazalete, le tomó el pulso, hasta ahí vamos igual en todo, le tomó el pulso radial o el braquial, metió presión al brazalete, vio cómo la columna de mercurio iba ascendiendo. Cuando dejó de palpar el pulso,
¿sí? Él ya sabía que la presión del brazalete había comprimido por completo esa arteria, pero todavía le metió unos 2 bombazos más para estar seguro. Y luego ya se desentendió del pulso. Ya no necesitó palpar el pulso, lo que hizo fue ponerse el estetoscopio y colocar el estetoscopio inmediatamente por debajo del brazo. Inmediatamente, tenía que ser inmediatamente por debajo del brazalete, por debajo de la arteria comprimida, que era la arteria humeral, en la región del pulso braquial. Ahí colocó su estetoscopio y empezó a desinsuflar. Él pensó, y así sucedió, él pensó, la presión de mi brazalete está obstruyendo el paso de la sangre, por lo tanto no voy a oír nada. Pero no voy a oír nada no porque haya un flujo laminar, no voy a oír nada porque no hay flujo, ¿sí? Porque mi brazalete lo tiene obstruido. Pero conforme le vaya yo sacando aire al brazalete y este se vaya descomprimiendo, la columna de mercurio va a ir bajando, va a ir bajando. Va a llegar el momento, pensó también, en que la presión del brazalete ya no va a ser suficiente. Imagínense ustedes, me voy a regresar acá, imagínense ustedes la arteria. ¿Sí? Esta es la arteria, imagínense la arteria sin comprimir. Y luego aquí tenemos la arteria ya comprimida por el brazalete. Y él pensó, conforme vaya descomprimiendo, obviamente, al igual que sucedió con Rivarrochi, va a llegar el momento en que conforme vaya saliendo la presión del brazalete, va a llegar el momento, aquí no había paso de sangre, la sangre llegaba hasta aquí, por lo tanto aquí no había circulación, pero tenía que llegar el momento en que al descomprimir el brazalete, ya la presión de la sangre dentro de la arteria venciera a la presión del brazalete y la sangre iba a pasar, y desde luego, igual que en el río, iba a pasar de manera turbulenta. Y eso iba a generar un ruido. Y él aquí con su estetoscopio, escuchando. Y él pensó, conforme vaya sacándole compresión al brazalete, va a llegar el momento en que voy a escuchar un primer ruido. Ese primer ruido, fíjense bien, aquí son ruidos, aquí no son pulsaciones, él ya ni siquiera estaba palpando el pulso. Ese primer ruido me va a marcar a mí el momento, el momento en que la fuerza de la sangre vence a la compresión del brazalete, y esto me significa a mí la presión sistólica. ¿Por qué la presión sistólica? Pues por cuestiones obvias, ¿no? Es decir, en qué momento hay más presión, en qué momento ejerce mayor presión la sangre dentro de las paredes de la arteria, en la sístole o en la diástole. Pues claro que en la sístole, ¿no? Cuando el volumen sanguíneo circulante depende principalmente de la fuerza con que el corazón lo eyecta. Y luego pensó, voy a seguir descomprimiendo igual que lo hizo Rivarrochi, pero ya no voy a palpar el pulso. Yo sé que voy a seguir descomprimiendo, y al ir descomprimiendo, poco a poco, la compresión de la arteria va a ir siendo cada vez menor, y conforme vaya siendo menor la compresión de la arteria, la turbulencia va a ir disminuyendo. Entonces, yo voy a escuchar en cada sístole, cada vez que pase la sangre por el sitio comprimido, voy a escuchar un ruido. A mí lo que me importa es el primer ruido que escuche, porque el primer ruido que escuche me marca a mí la presión sistólica. Después pensó él, voy a escuchar más ruidos, uno en cada sístole. Esos ruidos son por el flujo turbulento, y conforme se descomprime la arteria,
el flujo turbulento cada vez va a ser menor, es decir, la turbulencia va a ir desapareciendo. Cuando finalmente ya la presión que tiene el brazalete, no me deja dibujar aquí, ahí está, cuando la presión que tiene el brazalete no genere presión alguna sobre esa arteria, en ese momento ya el flujo va a volver a ser completamente laminar y entonces ya no voy a escuchar ningún ruido. La última vez que escuche ruido, es decir, el último ruido que escuche, corresponde al último momento, fíjense bien, el último ruido que escuche con mi estetoscopio colocado sobre la arteria humeral, me va a marcar a mí el último momento en que la presión del brazalete generó algo de compresión sobre la arteria y por lo tanto generó algo de turbulencia. En la siguiente sístole, muy probablemente ya el brazalete, que sigue liberando presión, que sigue soltando aire por la válvula, ya no va a ser capaz de comprimir la arteria, la sangre va a recuperar su flujo laminar y entonces ya no voy a escuchar ningún ruido. Eso quiere decir que cuando escuche yo el último ruido, pensó él, y esto lo acabo de decir, pero lo voy a repetir, cuando escuche el último ruido, es el último momento en que el brazalete tuvo la presión suficiente para generarme compresión en la arteria y generar un poquito de turbulencia. Después de eso, en la siguiente sístole ya no voy a escuchar nada. Entonces, se tomó como punto de referencia que el último ruido nos iba a marcar la presión diastólica. Espero estarme explicando. Porque era el momento en que el brazalete ya no podía ejercer presión sobre la arteria. Sin embargo, posteriormente el mismo Korokov dijo no. En realidad la presión diastólica es unas cuantas décimas de segundo después de que escuché el último ruido, porque cuando escuché el último ruido todavía había turbulencia, por lo tanto todavía había algo de compresión del brazalete sobre la arteria. En la siguiente sístole es cuando ya no había o ya no hay nada de compresión del brazalete sobre la arteria. Pero en la siguiente sístole, como ya no hay compresión, ya el flujo vuelve a ser laminar, por lo tanto no escucho ningún ruido. Voy a escuchar silencio. Por eso, como veremos más adelante, los ruidos de Korokov se dice que son 5 y que el último ruido es silencio. Y ese silencio es el que nos marca la presión diastólica. Es decir, la presión diastólica no es exactamente cuando escuchamos el último ruido. Es alrededor de 8 décimas, 8 o 9 décimas, acuérdense del ciclo cardíaco, cada que tanto dispara el corazón cuando estamos en reposo, ¿sí? Será entonces la presión diastólica 8 o 9 décimas después de que escuché el último ruido. Para esto, desde luego, la perilla sigue liberando aire, el brazalete se sigue descomprimiendo y traigan esa imagen a su mente, obviamente la columna de mercurio sigue bajando. Si estamos hablando del método antiguo con esfigmomanómetro de columna de mercurio, si hablamos ahora con los métodos actuales o con los equipos actuales, con el baumanómetro de reloj o baumanómetro de aguja, pues de cualquier forma, ¿no? O sea, en la técnica hay que sacarle aire
vamos a hablar de la técnica al final, hay que sacarle aire poco a poquito, pero hasta que se desinfle por completo. Y nosotros, si es la columna de mercurio, estaremos pendientes de cómo va bajando la columna de mercurio mientras escuchamos sobre la arteria. Y si es en un bamanómetro, pues estaremos pendientes de cómo desciende la arteria, digo de cómo desciende la aguja, perdón, conforme nosotros escuchamos los ruidos. Y desde luego esto pues fue todo un éxito científico, tan es así que a la fecha, ¿sí? A la fecha, como vimos aquí, esto fue en 1905. Imagínense, estamos en el 2020. A la fecha todavía, ¿sí? Todavía 115 años después se sigue utilizando la misma técnica y con excelentes resultados en lo que se refiere a la precisión de la presión arterial. Por eso es que a Korofkov se le considera como el padre de la tensiometría, aunque, insisto, si hemos de ser francos, pues Rivarocci fue quien tuvo la idea inicialmente, fue quien ideó el brazalete, por eso se le llama brazalete de Rivarocci, pero la genialidad de Korofkov, que se explica en esta lámina, pues fue la que nos dio a nosotros la posibilidad de medir la presión arterial sistólica y la diastólica con excelente, ¿sí? Como decían, con muy buena precisión. Bien, y esta es la técnica que actualmente nosotros utilizamos. Bien, jóvenes, esta es la historia de la tensiometría a través de los años. Espero que haya sido claro, que haya sido ameno, que haya sido comprensible. Si tienen alguna duda, pues en la próxima clase semanal que tengamos o en la próxima sesión semanal que tengamos, pueden ustedes hacer las preguntas que consideren convenientes. Bien, aquí dejamos este video y terminamos la historia de la tensiometría.